Ya son las 9 de la mañana con 10 minutos. Queremos seguir compartiendo con ustedes el programa del día de hoy y ya estábamos dando cuenta de nuestro panel, a quienes vamos ya a saludar, están conectados con nosotros. Saludamos de inmediato a Pamela Martínez, directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21, que ya está ahí conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿me oyen? Sí, perfecto. También me Vale, vino un déjà vu de la otra vez que estuvimos contigo y que claro. tuvimos ahí problemas con el audio, pero estamos perfectos en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos, Pamela, lo mismo que al cientista político e investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá con nosotros y poder ir abordando estos temas de la actualidad y particularmente quedarnos con este primer tema que hemos propuesto para conversar con ustedes, que tiene que ver con el reconocimiento que ha hecho el fiscal nacional Ángel Valencia de encuentros con el abogado Luis Hermosilla y Andrés Chadwick a pocas semanas de haber asumido como fiscal nacional. La autoridad aseguró que los encuentros no tuvieron que ver con causas legales, no queda cubierto por la ley de lobby, no tiene que ver con peticiones de causas específicas, sino que tiene que ver con un tema personal previo a ser fiscal nacional. Es parte de lo que se detalla en informaciones de la tercera, particularmente del día de ayer. Sin embargo, también me quiero quedar con lo que también da cuenta el Mercurio el día de hoy, donde señala que en el caso de Valencia, junto con asegurar que hubo esta reunión, ya había reconocido Chat y ahora también revela cita con Hermosilla. Dice que le pidió evitar juicio oral para el exdirector de la PDI. Es parte de lo que se señala en el Mercurio el día de hoy. Según la máxima autoridad del Ministerio Público, se trató de un encuentro destinado a limar asperezas, el encuentro particularmente al que se refieren con Hermosilla, enmarcadas en distintas polémicas durante la elección del cargo que hoy ostenta. Dentro de las declaraciones de Valencia, él señala que a la luz de la estrategia de la defensa de intentar ventilar incluso asuntos que no corresponden o que son improcedentes, creo que es preferible incorporar toda la información disponible. Es lo dicho por Ángel Valencia, que recoge el Mercurio el día de hoy. Frente a ello es bien importante de qué manera va a ir tomando la opinión pública este tema y también desde la arista parlamentaria, porque también se da cuenta en la prensa del día de hoy que algunos parlamentarios se piden su renuncia. Se parte entonces de lo que tenemos presente el día de hoy. Les dejo la palabra para que empecemos a conversar de inmediato. Pamela, me quedo con tus impresiones preliminares en torno a este tema. Bueno, muchas gracias. Es complicada la situación, dado que eh, de alguna manera aquello que se le imputa al ministro Matus, ¿no?, en la acusación constitucional, Uh-huh. es principalmente que dado el rango de su autoridad, no puede verse, digamos, mezclado con en situaciones en las cuales haya planteado una tesis y luego, bueno, se desdice y de Uh-huh. alguna manera estaría, digamos, infringiendo la verdad, ¿no? O sea, Sí. es exactamente la misma conducta que se le está reprochando al ministro Matus en la acusación constitucional hoy día, que está Uh-huh. pendiente de ser revisada en el Congreso. Por otro lado, también es complejo que una autoridad no... La autoridad está, digamos, mandatada Uh-huh. a cumplir con aquello para lo cual fue nombrada. Y si la autoridad no puede ejercer aquel mandato, ¿no? Porque obviamente la autoridad ha anunciado que va a inhabilitarse Uh-huh. eventualmente si tuviera que Sí. intervenir, ¿no? También es una situación delicada, porque para eso nombramos las autoridades, ¿no? Precisamente para que tomen decisiones, se hagan cargo de su cargo. Uh-huh. Y en este caso, dadas las revelaciones que particularmente él hace, plantea además que se inhabilitaría. Uh-huh. Entonces, yo creo que es una situación desde el punto de vista de la orgánica de la institución, desde el punto de vista de la fe pública y de la confianza que hay que tener en las autoridades, compleja. Yo entiendo que el Senado le ha pedido un informe y Uh-huh. habrá que ver también ahora, Sí. dado que por sus propias revelaciones planteó que se le consultó por 3 casos. Uh-huh. 2 Exactamente. no los recuerda, lo que plantea, y 1 sí lo recuerda. Habrá que ver ahora el contenido de ese informe, y por otro lado también yo creo que es importante que se investigue y que se recuerde los otros 2 casos Uh-huh. para efectos de ver si hubo alguna injerencia o no. Pero por sus propias declaraciones, y me imagino que advirtiendo que podrían filtrarse Sí. aquellas comunicaciones
creo que está en una situación, por lo menos decirlo, que delicada. Incomodidad de la que también queremos conversar con Pablo Rodríguez. Ahí también te dejo la palabra, Pablo, tomando en cuenta la relevancia del cargo del fiscal Ángel Valencia y además el parangón importante que hace Pamela respecto a los argumentos que hay detrás también de esta acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus. Importante también ese parangón que se hacía respecto a esta situación que también se está revelando en torno a Ángel Valencia, pero te dejo la palabra. Sí, pareciera que cuando alguien nos empieza a contar por etapas las verdades, es que algo está ocultando. Y por eso es tan llamativo que el fiscal nacional haya olvidado explicarle a la ciudadanía en su momento todas las instancias en las cuales pudo haber estado interactuando con Hermosilla. Eso no parece casual. Desde el punto de vista de lo que él decide declarar hace un par de semanas o un par de meses y lo que pasa hoy día, hay un par de semanas grandes y por tanto ahí hay un tema que tiene que ver con la transparencia justamente del ejercicio de su función y cómo él contribuye o no justamente a ayudar o aumentar el desprestigio de las instituciones, y eso es altamente preocupante. Si lo hace hoy día y no lo hizo hace un par de semanas, tiene que ver porque algo está pasando internamente en la causa que amerita que él salga a dar estas explicaciones, pero creo que es un error que en su momento no lo había hecho. Eso es muy, muy grave. Y además, por la figura que tiene el fiscal nacional, ¿no? O sea, hoy día estamos viendo un caso respecto a lo que tiene que ver con el Mosito y también con la Corte Suprema, que se ha enlodado todo, pero también tuvimos una situación similar con un fiscal anterior, con Abbott. Abbott llegó en medio de una comida donde él participa junto a otros senadores y políticos y de alguna forma eso le quita independencia a su labor, ¿no? Uno entiende que hay un vínculo y que de alguna forma la cercanía entre políticos, gente de la economía, de la justicia, por las características del país que tenemos es muy cercana, es parte de muchas veces, y es un problema a lo mejor. Pero el punto es que en su rol a él se le quita de alguna forma credibilidad y afecta justamente la función no solamente de él, sino que del Poder Judicial completo y también del Ministerio Público. Sí. Y eso es lo que está en definitiva en riesgo desde el punto de vista de lo que uno pretende para una buena democracia. Hay factores que ya escapan a la persona de Valencia, sino que ahora es el Ministerio Público el que puede estar de alguna forma mal desde el punto de vista de sus actuaciones. Lo mismo con la Corte Suprema. No son ciertos ministros en particular, sino que el conjunto del Poder Judicial que está de alguna forma sometido a escrutinio. Y eso obviamente, por los niveles de confianza que tiene la ciudadanía hacia ese tipo de instituciones, creo que es muy, muy grave. En esa misma línea y pensando un poco en el control de daños frente también a los antecedentes que hemos estado comentando, ahí se señalaba el tema de abstenerse en ciertos temas que se ve como tal vez una medida que se toma en una primera instancia. Sin embargo, yo lo decía, hay parlamentarios que de frente están pidiendo la salida. Quiero citar algunos de los comentarios. El diputado Jaime Naranjo, por ejemplo, dijo: creo que por la situación de corrupción que hoy día vive el país, por el cuestionamiento que tienen las instituciones, creo que lo más correcto, lo más prudente es que el fiscal, ya que ha reconocido estos lazos, esta cercanía con estas personas por el bien del país, debiera dar un paso al costado. La diputada Camila Musante también advirtió que es importantísimo que la Fiscalía Nacional, considerando el rol que tiene la persecución del delito y en todos los delitos que están involucrados en el caso de Hermosilla, aclare a la brevedad inmediatamente al país si los dichos iniciales del señor Valencia son tales o no, y si no, tendrá que dar un paso al costado. Y cierro con declaraciones de Andrés Giordano, parlamentario del Frente Amplio. Si ese contenido es como el que hemos conocido con el fiscal, el ex fiscal Guerra, bueno, por supuesto que es absolutamente preocupante y que, por cierto, si esto sigue manchando a personas que ya tienen un rol fundamental en el Estado de Derecho, bueno, también creo que corresponde que puedan evaluar, dar un paso al costado. Son algunas de las apreciaciones que hacen parlamentarios. Importante ver por dónde pueden ir este control de daños, como se ha dicho, a instituciones que son tan relevantes para el quehacer del país. Pamela. Sí,
Bueno, los diputados y diputadas pueden pedir lo que estime conveniente. Sí. Es parte de su rol, ya lo hemos visto. Digamos, este Congreso, esta Cámara, desde mi personal opinión, deja bastante que desear en ese sentido, ¿no? Por todos los sectores. Ahora, yo creo que hay que recordar también las circunstancias cuando fue nominado el actual fiscal nacional. Fue bien compleja esa nominación. Fue la tercera opción del gobierno. Exacto. Después de 2 rechazos por parte del Senado. Y en aquel momento ya se planteaba, a propósito de una fotografía que se filtra, ¿no?, de los problemas de conflictos de intereses o de la extendida red de amigos del fiscal. ¿Se acuerdan que aquella época se planteaba aquello, no por los medios? Y que eso podría ser un problema. Bueno, ya pareciera ser, a propósito de este caso, que se está convirtiendo en un problema. Y era evidente ya desde su fecha de nominación y de las circunstancias que se plantearon en esa nominación, ¿no? La candidata del gobierno era una mujer, no recuerdo hoy día su nombre, y era una persona que tenía una trayectoria en el interior de la institución y que precisamente no tenía estos conflictos. Versus las personas que vienen de afuera a hacerse cargo de este tipo de instituciones. Yo creo que esto no empezó bien. Entonces era predecible en aquel momento que íbamos a estar involucrados en una circunstancia de este tipo. Ahora, sí que hay que cuidar las instituciones, ¿no? Y las personas que lideran las instituciones son las primeras que tienen que digamos, ponerse bajo aquella idea, ¿no? Que es lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con el ex general director de Carabineros, Yáñez, ¿no? Entiende que no puede llegar como director general de la policía, de Carabineros, a ser formalizado, ¿no? Porque eso dañaría muchísimo la institución que él dirige y que él, digamos, planteaba que le tenía mucho afecto y cariño porque se había dedicado toda una vida a ese oficio, a esa labor. Entonces yo creo que esos actos de generosidad, ni siquiera de generosidad, de responsabilidad con el país, con el cargo que se tiene, creo que es importante tenerlo presente en este momento. Pablo, desde tu punto de vista también y en orden a poder enfrentar esta dificultad que obviamente se le aparece al Ministerio Público, que no es menor. Sí, lo que pasa es que aquí se afecta la fe pública en todos los ámbitos y tiene que ver con que queda de alguna forma en entredicho todas las actuaciones del fiscal, de ciertos fiscales en particular, de sus instrucciones, de sus órdenes. Y yo no sé si esto amerita la renuncia. Puede que sí, puede que no. Los parlamentarios, como dice Pamela, siempre piden la renuncia de todos, sean de gobierno, de oposición, siempre las piden. Sí, es parte del discurso por el que vienen. Pero aquí lo concreto es que él tiene redes políticas muy amplias. De hecho, la reconoce públicamente, que tiene una amistad de más de 30 años con Elizalde, que es padrino de los hijos de Elizalde. Entonces, uno podría pensar aquí que es algo casual, anecdótico. Pero no, tiene que ver con que para llegar a ciertos puestos de poder hay que tener una red política importante. Y eso pasa en todas las instituciones grandes de este país desde el punto de vista de la llegada a los máximos cargos en esas instituciones. Y para que justamente no existan ese tipo de cosas es que tienen que estar los límites muy claros en las instituciones. Tienen que haber muy claros los procesos de selección de estas autoridades. Y creo que no solamente en este caso, sino que también anteriores ha quedado esto de alguna forma muy cuestionado. Pamela lo mencionaba, pero la elección de este fiscal nacional fue muy compleja. La candidata del gobierno no contó con los apoyos. Hubo otro candidato que también en su momento podía haber sido, como José Morales. Después hay otra instancia en la cual se empiezan a conocer cosas de cada uno de ellos en particular, de su ejercicio de sus funciones. Y obviamente eso de alguna forma nos podía haber estado alertando justamente de que algo estaba funcionando mal en términos de la nominación y la selección de estas personas. Pero cuando ya el fiscal está en ejercicio,
ahí creo que corresponde que él tenga una actitud mucho más transparente de la que tenía hasta hoy día. Y a mí, lo insisto, lo que me llama la atención es que él recuerde esto justo ahora. O sea, eh, no sé si va a haber una nueva filtración a la cual él quiere Adelantarse. anticiparse o no, claro, pero creo que cuando no se le empieza a crear una figura como él, que está a cargo del Ministerio Público, es muy grave. Y claro, no sé si la solución es la renuncia o no, pero tiene que hacerse algo distinto. O sea, que él se inhabilite, que él de alguna forma se abstenga frente a ciertos casos vinculados a esto, me parece lo mínimo. Pero probablemente hay algo más que él deba hacer desde el punto de vista de la transparencia desde el ejercicio de su cargo. Pablo recién hablaba efectivamente de los mecanismos de elección, lo que tiene que ver también con las influencias, los vínculos que se tienen a la hora de poder llegar a cargos de estas características. Frente a esto y siempre en esta línea propositiva que vaya más allá de lo puntual, de este control de daños que eventualmente puede hacer la institucionalidad en este caso, muchos han hablado de qué manera seguimos reforzando los criterios de selección de distintas autoridades. En su momento en los procesos constitucionales hablamos de modernización del Estado, ¿verdad? En más de una oportunidad se citó aquello. Me da la impresión de que con cada revelación, con cada chat y con cada declaración se ha hecho cada vez más urgente el poder hacer eco de aquello y tomarlo con la responsabilidad que es necesaria, Pamela. Eh, claro, es que pensando, por ejemplo, en el caso de el fiscal Guerra, ¿no? No, Ujú. no voy a hablar de él ni de sus implicancias, sino que yo creo que eso refleja una debilidad del sistema, y es que los fiscales regionales tienen una duración determinada en la fiscalía, y por lo tanto entiendo que son entre 8 y 10 años, el dato específico no lo recuerdo, pero llegado a ser fiscal regional van a estar un tiempo. Entonces es evidente que además perciben una renta alta, ¿vale? Y la transición desde salir de un cargo de ese tipo, con mucha responsabilidad, persiguiendo penalmente, con una renta alta, ir digamos, a volver a reinsertarse en el mundo laboral es muy complejo. Es muy complejo para cualquier funcionario público o funcionaria pública. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un problema respecto de la debilidad en ese aspecto institucional, que es parte del diseño institucional, ¿no? No así con las altas autoridades, digamos, Sí. fiscal nacional, me dejo, por ejemplo, la Contraloría. La Contraloría no tiene esa habilidad, pero el único Ujú. que está temporalmente en la Contraloría es precisamente el Contralor o Contralora Sí. Nacional. ¿Ah? Los otros cargos son todos permanentes. Y yo creo que ahí hay una debilidad. No voy a valorar nada respecto del fiscal en concreto, pero creo que, dadas las revelaciones de sus chats, lo que hay es una preocupación por su futuro laboral. Y obviamente de mantener un estándar de vida que es alto respecto de estas autoridades. Entonces, yo creo que hay un problema de diseño de la institución que habría que repensar en el espacio de los cargos regionales. Ahora, en el sistema de nombramiento, yo diría que el sistema de nombramiento donde está operando, diríamos, que estos se denominan de autogeneración incompleta, ¿no? Cuando operan diversos poderes para el nombramiento, este es un problema que está cruzando todo el sistema, ¿no? Tanto el nombramiento de las personas que participan en la Corte Suprema como en los altos cargos, Ujú. es decir, la intervención del Senado. Y yo creo que ahí hay que generar algunos parámetros objetivos. Hay ciertos cargos, por ejemplo, y yo creo que ahí habría que hacer una separación bien Ujú. radical Sí. desde el punto de vista que no deberían pertenecer o poder ser hábiles para postular abogados litigantes. Ujú. Creo que ahí, es decir, pasar de una banca a la otra. Perfecto. Cosa distinta es, por ejemplo, que puedan ser académicos, académicas que no están en Ujú. ese lado, no sé si me Sí. planteo, o que estén en otro tipo de cargo. Pero yo creo que la debilidad se plantea a propósito también del ministro Matus y del fiscal, es que anterior al ejercicio de este cargo han sido abogados litigantes. Ujú. Y por lo tanto, ahí es donde se están produciendo los problemas, ¿no? Sus relaciones, uno, Claro. con sus patrocinados, con sus representados, o las diversas tejidos o relaciones que pueden tener el minuto que tienen clientes y que tienen que, digamos, servir a aquellos que, digamos, están pagando su honorario. Y por lo tanto, yo creo que eso podría ser una medida, ¿no? Sencilla, es decir,
si ese abogado litigante no puede o estaría inhabilitado de participar o de ser este tipo de autoridad. Y creo que ahí generamos un cortafuego. Bueno, habría que evaluar eso, sí, obviamente la procedencia de esa medida, pero creo que ahí hay un problema, ¿no? Sí. Abogado litigante que pasa de una vereda a la otra. Pablo, lo mismo, a ver también cómo observas tú las modificaciones, las reformas que se pueden hacer en torno a los sistemas de nombramiento y también respecto a los perfiles. Ahí Pamela daba cuenta de lo importante que sería el tema de definir si son o no abogados litigantes quienes ocupen este tipo de cargos. Sí, yo concuerdo que eso es un problema, pero creo que vamos a diferir en que hay un plazo de alguna forma de ventana que se le denomina en el cual justamente una persona no pueda saltar de una institución o de un cargo a otro. Me parece que eso es más prudente que desde el punto de vista de que a partir de cierta responsabilidad o cargo una persona pueda estar inhabilitada para postular otro cargo, pero que eso sea de forma agotada, desde el punto de vista de que estamos hablando de que alguien que ha ejercido los últimos 2 o 3 años, no sé, por decir un número, puede quedar de alguna forma limitada su participación en otra instancia. Y lo mismo con la salida. La salida de un cargo también supone ciertas, de alguna forma, responsabilidades muy grandes. No estoy 100% seguro que el fiscal nacional, por ejemplo, tenga cierta, de alguna forma, restricciones posteriores al ejercicio de su cargo. Y eso me parece que sería bueno, si es que no existe, también reglamentarlo, porque una persona que ejerce durante 8 o 6 años como fiscal nacional tiene acceso a mucha información. Y por lo tanto, si tú no restringes bien sus actividades profesionales posteriores, eso obviamente también puede ser un problema. También pasa con otras instituciones, donde la cantidad y la calidad de la información que reciben durante ellos están ejerciendo puede ser un activo muy importante para ellos laboral, y eso creo que hay que regularlo también de buena forma, que como coincidiendo con Pamela, no solamente tiene que ver con la entrada, sino también con la salida desde estos cargos. Eso también es muy relevante, pensando en evitar conflictos de intereses y también evitando que cierta información sea ocupada para los fines más privados, pero eso también es muy relevante, tanto la entrada como la salida desde los cargos. Ya estamos de regreso, son las 9:37. Seguimos con nuestro panel del día de hoy, junto a Pablo Rodríguez, cientista político del Instituto e investigador del Instituto Libertad, y Pamela Martínez, directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21. Vamos a cambiar de tema y vamos a ahondar un poquito en algo que se estuvo planteando durante todas estas semanas a propósito de la inquietud por la seguridad que se tiene en distintos recintos de salud del país, y particularmente las señales que ya el fin de semana había estado dando la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ella, entre otras cosas, dijo que incluso se estaba evaluando contar con guardias en los recintos de salud. El día de ayer, sin ir más lejos, desde la Confusam tuvieron la oportunidad de reunirse con la ministra Jimena Aguilera, pero también en La Moneda con la titular de Interior, Carolina Toá, para tratar esta materia y también buscar medidas que se puedan ir evaluando para el resguardo de estos centros de salud y obviamente a sus funcionarios. Al respecto, y en redes sociales, la ministra Toá valoró la reunión, destacó que se encuentran realizando en esta materia una priorización de distintos recintos de salud de acuerdo a sus riesgos de seguridad para definir las mejores medidas, tanto al exterior como al interior, desde instalar blindajes y fijar áreas de seguridad hasta reforzar luminarias y cámaras. También están las evaluaciones en cuanto a medidas que se están teniendo, y sostuvo que también está la presencia de resguardo policial dentro de esas evaluaciones, vigilantes privados o de funcionarios de Fuerzas Armadas. En este último caso, depende de la aprobación del proyecto de infraestructura crítica que se está tramitando en el Congreso. Una vez que se apruebe, se podría definir entonces la presencia de funcionarios de las Fuerzas Armadas para el resguardo de estos recintos. Es parte de lo que también se va a estar abordando en la reunión del Gabinete Pro Seguridad durante el día de hoy.
Desde el gremio de la salud se sostuvo que obviamente hay preocupación porque la gente está en el territorio, en los barrios, y están siendo agredidos por delincuentes y por narcotraficantes. Lo dijo Gabriela Flores, presidenta del gremio, y se ha pedido ayuda al Ministerio del Interior, dice, como al Ministerio de Salud, que tiene que haber una solución respecto a esta necesidad de protección que plantean. Dejo el tema para que empecemos a conversarlo, porque de a poquito se han ido estableciendo distintas estrategias. Ya lo decíamos, el fin de semana se había hablado de estos guardias que pudiesen contar con armas dentro de lo que se evalúa. Hoy por hoy también está la posibilidad de Fuerzas Armadas, en fin, importante ver cómo van observando estas posibilidades. Pablo, parto contigo ahora. Está silenciado, parece, Pablo, que no te escuchamos. Ahí sí que sí. Perdón, lo siento. Que decía que la crisis de seguridad justamente se va expandiendo de alguna forma y también va significando pensar en formas distintas a las que tradicionalmente se ha actuado. Y así como otra semana hemos debatido otras cosas respecto a Fuerzas Armadas, a policías municipales, ahora de alguna forma a raíz del último caso también se ha abierto un nuevo escenario respecto al resguardo de instituciones de salud, que justamente hablan de que lo que está pasando hoy día en Chile todavía no tiene un control claro y que hay muchas manifestaciones de esta violencia, de inseguridad que la gente la está viviendo y que por lo tanto obliga también a pensar soluciones distintas. Yo no estoy tan seguro en algunos casos que Fuerza Armada en las calles signifique un avance porque tiene sus riesgos, tiene sus costos asociados. Y lo mismo con las policías municipales, que tiene que ver con que tú vas a armar a gente y eso obviamente también significa más armas en las calles. Y eso también puede ser un problema. Pero cuando estamos hablando en específico de ciertas instituciones o ciertas estructuras, me parece que ahí el debate creo que es más fácil de dar respecto a que podrían dentro de la legislación actual ampliarse y justamente en este concepto de infraestructura crítica podría justamente haber un reforzamiento de su seguridad. Yo creo que dentro de todas las cosas que uno escucha o que se han debatido en la última semana, me parece que aquí se abordaría un problema puntual con una respuesta también puntual. Claro, no hay capacidad para resguardar completamente todas las instalaciones, pero podría haber un énfasis en seguridad distinto y que justamente a partir de la legislación vigente, o algunas modificaciones menores, uno podría pensar justamente en que hay que resguardar ciertos lugares de una forma distinta para proteger a la ciudadanía y a los funcionarios del actuar de la delincuencia. Y creo que ese debate hay que darlo y hay que ver justamente si es el mejor mecanismo o no para ello. Pamela, en tu caso, ¿cómo también observas al menos estos diagnósticos que se están haciendo, no solamente en la cartera de Interior, también lo que ha dejado entrever la titular de Salud, y efectivamente, el contar con algunos apoyos dentro de lo que es la gestión de algunos, tal vez, centros de salud, tal como se señalaba en las declaraciones de la ministra Toá? Por ejemplo, Fuerzas Armadas, en fin, te dejo ahí la palabra. Vale, muchas gracias. Yo voy a introducir otro elemento al análisis. ¿Ya? Y tiene que ver con la ratificación y entrada en vigencia en el mes de junio de este año del convenio 190 de la OIT y de la entrada en vigencia ahora en agosto de la ley 21.643, denominada y conocida todos como ley Karin. Tiene obligación la parte empleadora de asegurar a las personas que trabajan un espacio libre de violencia y acoso. E introduce además un concepto de violencia hacia terceros. El empleador o empleadora tiene la obligación de asegurar eso. Eso en el mundo privado, pero también en el mundo público. Fueron reformadas la ley de base y una serie de otras normativas del sector público. Por lo tanto, no es una cuestión de mera voluntad, sino que es importante que el Estado asegure a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de trabajo libres de violencia y tiene que asegurar, por tanto, contrario, la seguridad de aquellas personas. Ahora, me parece también muy bien que se hayan reunido con el principal sindicato de estos trabajadores, que es la Confusam. Exacto.
Porque efectivamente el convenio 190 plantea, ¿no?, que todo este tipo de acciones tienen que ser consultadas y tienen que ser trabajadas con las organizaciones sindicales. Entonces también me parece que esto se haga en conjunto con las organizaciones sindicales, que el Estado intervenga, que se haga un diagnóstico, que se tomen las medidas, me parece que es lo correcto. Porque también, como todo en la vida, hay, me imagino, sectores que deben ser más delicados, sectores que donde va a requerirse una determinada forma de asegurar un espacio libre de violencia a esos trabajadores, otros en los que no, otros en los que será atenuado, pero se tiene que hacer un plan, se tiene que plantear esto y tiene que ser recogiendo también la voz de las personas que trabajan y de sus representantes. Entonces, por ese lado, a mí me parece que se está actuando de una manera, yo diría, correcta y conforme a los convenios y tratados y leyes que están actualmente vigentes, que obligan al Estado a asegurarlo. Pablo, quedémonos también con esa arista que nos plantea Pamela, bien interesante, porque ahí también hay que ir cumpliendo con los resguardos que legalmente se han establecido y que están también bajo el alero de un convenio de la OIT, además. No solamente está la legislación nacional. ¿Cómo ves también esa arista que nos plantea Pamela? Sí, es muy interesante porque sobre la ley Karim se ha hecho mucha caricatura respecto justamente a los efectos que tiene, cómo eso afecta o no el desempeño laboral, las relaciones laborales, pero esta dimensión creo que está un poco más escondida y tiene que ver justamente con cómo de alguna forma se hace cargo de los derechos de sus trabajadores y eso es muy interesante desde el punto de vista de que las leyes y la legislación en general tienen que justamente proteger a las personas y eso me parece muy, muy interesante desde el punto de vista de las obligaciones que existen para ellos. Y también nos permite también saber, como les digo, estas caricaturas respecto a lo que significa ley CARI y todo aquello. Entonces, me parece un buen debate. Pero dicho lo anterior, no puedo dejar de mencionar que esto también tiene que ver mucho con el tema de seguridad. O sea, reconociendo que hay otras aristas en las cuales uno puede entrar al tema, la verdad es que desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy en Chile, se requiere hacer cosas distintas y se requiere también que las autoridades estén a la altura justamente para hacer ese tipo de cosas. Y ahí existe una enorme desconfianza justamente hacia el desempeño de ciertas autoridades. O sea, hoy día se está debatiendo respecto a la ministra Toá en el Congreso. Hoy día. Están de alguna forma también cuestionados respecto a su labor en esta crisis y por lo tanto creo que el gobierno tiene mucho más que hacer respecto a lo que se ha realizado hasta el momento. Hay una fast track que el gobierno lo celebra mucho como un gran avance legislativo y político, pero la verdad es que los temas críticos todavía están pendientes y por lo tanto hay una gran tarea todavía del gobierno, del Congreso, justamente para sacar adelante los proyectos que son los más importantes y que de alguna forma intenten solucionar o de alguna forma paliar un poco lo que estamos viviendo hoy día en temas de seguridad. Entonces, creo que hay una responsabilidad política muy importante por parte de las autoridades e instituciones que no ha estado, creo, a la altura, y así como con el fiscal nacional, no sé si se soluciona con renuncias. Lo que sí se requiere alguna cosa distinta que el gobierno haga, algún despliegue distinto que se efectúe para enfrentar lo que hoy día están viviendo las personas. Sí, y mirarlo también un poquito en perspectiva, porque también podemos concebir el incorporar, por ejemplo, Fuerzas Armadas en ciertas tareas de resguardo, pero no puede ser finalmente la solución para todo y la solución permanente. Yo creo que ahí es donde tenemos que entrar también en las propuestas de largo alcance, de mediano y largo plazo, donde hay un reforzamiento de la seguridad que vaya más allá de lugares de infraestructura crítica particularmente puntuales. No sé cómo lo ves tú ahí, Pamela. Si quería complementar, sí, complemento cortito. Es lo que ha pasado con los estados de excepción de la Araucanía. O sea, los estados de excepción, como su nombre lo dice, se han vuelto una normalidad. Y eso desde el punto de vista del Estado de Derecho y de la libertad de las personas, por lo cual uno aboga mucho, tiene efectos. Y por lo tanto, introducir militares o otro tipo de cosas, aunque puedan ser temporales, terminan siendo permanentes muchas veces. Y por lo tanto hay que pensar muy bien en el diseño justamente de las políticas que se establecen para que no se vuelvan cosas excepcionales, extraordinarias,
se vuelven normales y habituales para la gente. Pamela. Bueno, sí, bueno, está siguiendo la tesis de Agamben, ¿no? Del estado de excepción permanente que vivimos en este mundo actual. Pero yo diría lo siguiente, o sea, este fetiche que se ha planteado hoy día casi de llamar a los militares para todo. Es decir, que estos problemas ya son estructurales. Llevamos 20 años discutiendo todos estos temas de seguridad, la prioridad ha sido por largo tiempo. Además, esto contribuye a una sensación de inseguridad a propósito de que, o sea, yo no he visto, en todos los canales se ven solo cuestiones relacionadas con homicidios, muertes, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, hay un clima también que se plantea de esa manera. Hay digamos, datos objetivos en ese aspecto de que efectivamente hubo un aumento, pero también hay datos objetivos con las mismas encuestas que son, digamos, de la Fiscalía, los datos de Carabineros y que se reúnen en la gran encuesta de seguridad que plantean también que se han bajado por ejemplo, la tasa de homicidios, eso ha ido a la baja, o por lo menos ha contenido. Y en este concreto caso yo creo que hay que mirar esto a largo y corto plazo. En el corto plazo hay que identificar cuáles son los lugares donde están corriendo más riesgo esas personas para poder desempeñar sus funciones. Habrá que tomar medidas urgentes. Por otro lado, habrá que generar quizás nuevos diseños en la construcción de aquellos que planteen temas de seguridad que hasta ahora no se habían pensado así. Entonces, lo que yo espero, al menos como ciudadana, es cuál es el plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo? ¿Cómo los vamos a cumplir y cómo los vamos a medir? Creo que eso es serio. Eso es concreto. Ahora, respecto del desempeño o no, de las renuncias, las acusaciones, voy a repetir lo que hice hasta ahora. Ya los tienen acostumbrados en el Congreso a esta cuestión de estar presentando acusaciones constitucionales. La semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, ¿no? Tuvimos una acusación express que duró el anuncio, ¿cuánto? 17 horas respecto al presidente de la República. Yo creo que eso en nada contribuye a mejorar la situación, en nada. Creo que lo que contribuye a mejorar la situación es que los poderes del Estado actúen, que estén respaldadas las autoridades. Por eso también es delicada la situación del fiscal nacional, porque de alguna manera lo debilita. Y necesitamos hoy, más que nunca, autoridades fortalecidas que puedan, digamos, tener el mando y tener la claridad para tomar las decisiones que haya que tomar para efectos de ir mejorando estos indicadores, no hacer de un día para otro. Yo creo que eso también hay que asumir. Pero en la medida que sostenidamente se vayan bajando estos indicadores, se van a ir viendo los frutos. Pero de un día para otro esto no va a cambiar, digamos. Y eso también hay que tener un debate racional sobre este tema. Les dejo el tiempo que nos queda para cerrar ideas, Pablo. Me quedo ahí contigo. Sí, a mí la sensación que me queda es que todos, reconociendo que el problema es muy grave, muy grande, que tiene múltiples focos por los cuales uno puede de alguna forma avanzar, al final no se avanza tanto como uno quisiera en cada uno de estos aspectos. Estoy hablando, por ejemplo, de las cárceles. El debate respecto a aquello, el lugar donde se instalan, cuántas cárceles se pueden construir en un tiempo razonable, es un tema muy relevante que otra vez de alguna forma queda un poco escondido respecto a otros temas. La formación de los carabineros para que puedan tener un buen desempeño, junto con el aumento de la dotación, también es un tema que es a largo plazo, a mediano y largo plazo, por las capacidades de formación de profesionales que ellos pueden tener. Entonces hay muchos temas que son muy importantes, que tienen a lo mejor su propio desarrollo y que hay que mirarlos con detención y hay que darle su análisis respectivo porque son muy relevantes para el tema general. Uno sabe que esto no se va a solucionar de un día para otro, por la complejidad de los temas, pero a veces pareciera que estos pasos que hay que ir dando para ir solucionando la crisis, a veces no se dan o se dan muy lentos. Y por tanto, pareciera que cada semana discutimos un tema distinto respecto a seguridad, porque pasó algo, ocurrió algo, o alguien dijo algo, pero no pareciera que se avanza. Y ese creo que es lo que la ciudadanía percibe.
de que todos reconocen el problema, todos se escandalizan por lo que está ocurriendo, pero no se avanzan soluciones. Y claro, las soluciones no son para mañana, pero estas soluciones pareciera que cuesta mucho ir construyéndolas de a poco. Y eso, cuando no se observa, cuando no se ve, la gente obviamente se enoja, se enraya mucho más de lo que está, porque pareciera que no hay avance significativo en ninguna de las materias importantes que hay que tratar. Que son muchas materias, pero pareciera que ninguna se avanza lo suficiente para ir enfrentando la crisis. Pamela, para cerrar el panel de hoy, te dejo ahí la palabra. Muchas gracias. Mira, no puedo estar más de acuerdo con Pablo, porque llevamos desde el estallido social del 2019 sin solución a esta macrocrisis que es de seguridad social, ¿vale? Es de seguridad individual, es de seguridad social, es una crisis política. Por suerte, a propósito del desempeño del gobierno, se ha ido mejorando la situación económica, no digo que estamos estupendos, pero al menos ya hay cierta estabilidad, ¿no? El IPC no subió tanto este mes, ¿no? Se han estabilizado los precios, pero efectivamente, ¿no? Completamente de acuerdo con Pablo, lo que tenemos es una situación de estancamiento, un bloqueo político en el Congreso y un gobierno que puede hacer lo que buenamente puede hacer conforme a sus facultades, pero si no le aprueban las leyes, si está bloqueado el Congreso y además, cuando hay este sentido de urgencia, el propio sector político que plantea este sentido de urgencia en ámbito de seguridad plantea acusaciones constitucionales por doquier y el Congreso se tiene que abocar a eso y no a legislar, acrecientan el problema. Ahora, yo haría una reforma constitucional y esto, digamos, es de que si se plantean de aquí en adelante más acusaciones constitucionales se tengan que ver los sábados y domingos, para que el día de la semana se dediquen a legislar lo que las personas están esperando. Entonces, yo creo que eso sería interesante, porque creo que el hecho de tener que trabajar sábado y domingo los inhibiría de presentar tantas acusaciones. Termino con eso. A ver si alguien está tomando nota también de eso, Pamela. Oiga, les quiero agradecer esta posibilidad de dialogar con ustedes, ir planteando estos temas país y poder también emitirlos y transmitirlos a nuestra audiencia. Pamela Martínez, directora del área de Derechos Laborales de la Fundación Chile 21. Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad, nos acompañaron. Un abrazo a ambos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Muchas Chao, gracias, chao. Pablo.